primeros libros de una crónica de la espada escrito por Benjamin Tarzani. Y la presentación de estos libros consistió en una entrevista que vamos a hacer Eric Ellis y yo. Sin mucho más que decir, partimos. Gracias, Klaus. Bueno, Klaus es amigo mío hace un tiempo ya. Coincidimos en un grupo de lectura sobre Tolkien que dirigía Eric. Eric, que también es un gran conocedor de los mundos clásicos, de las sagas, de todo lo medieval. Y Klaus fue uno de los primeros lectores, así que creo que vamos a tener de qué conversar en torno a este tema. Así que muchas gracias a todos por venir y a los que nos están viendo también. Si es que hay alguien, hola. Y nada, yo estoy en tus manos. Vamos. Bueno, la primera pregunta es, en tu libro suele decir que es una fantasía épica medieval. ¿Qué significa esto y por qué tus libros caen dentro de esta categoría? Ya, de partida uno podría decir que toda ficción es fantasía, digamos, porque por eso es ficción. Pero, a ver, quizás es más fácil partir porque es épica, digamos. O sea, esto es una saga de épica medieval por el tiempo en el que se desarrolla el relato, que es, digamos, es como si fuese nuestro siglo XI, XII, ¿ya? O sea, plenamente medieval. Y se le inscribe dentro de la tradición de las sagas de épica, donde normalmente hay un relato que es de poderes encontrados que involucran todo un pueblo, toda una nación, no solamente la aventura de un único héroe con una cosa muy concreta, sino que en general en la épica estaba involucrado toda la sociedad, ¿no? O sea, es lo que pasa en las cosas más clásicas que estudia Eric, como la Ilíada, la Odisea, la Eneida, también en los cantares de gestas medievales, y es lo que tiene también Tolkien. Y Tolkien es un poco el que inaugura, pienso yo, el género de fantasía épica medieval, que en el fondo es ya pensar no solamente en este mundo, sino que en un mundo posible, aunque para Tolkien era un mundo que realmente era nuestro mundo, solamente que mítico, y así entra también en esta otra como vertiente, que es las mismas historias de héroes de épica, pero en mundos posibles y en mundos imaginarios, como son las tierras occidentales de las crónicas de la espada. Bueno, has mencionado Tolkien, sí. Por eso en nuestras conversaciones hemos usado la frase una tierra media románica. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué es tu mundo un mundo así? Sí. Bueno, tierra media significa la tierra que existe para Tolkien. O sea, en la idea como del mundo, que no es de Tolkien, sino que es como del mundo nórdico. O sea, la tierra que está en medio, ¿no? Entre los cielos y el infierno, digamos. Quizás tú podrías precisar más eso, pero claro, todo lo que hicieron estos autores que están muy en boga y que tienen todavía influencia en toda la fantasía que se publica ahora, quedan generalmente enmarcados precisamente con esa tradición que es más nórdica, que es más de las sagas del Cantato del Nibelungo, Tolkien, de alguna manera también el mundo un poco céltico a través del Rey Arturo. Pero no hay que perder de vista que antes que Tolkien rescatara esa tradición de la saga, había un mundo súper vasto y súper fructífero en el área románica, es decir, en toda el área de Europa continental, España, Francia, Italia, la Europa mediterránea, digamos, que son los que beben de la tradición de la Eneida. Entonces, mi idea, que eso fue una cosa que se fue dando, ¿no? Porque al principio yo partí muy tolkieniano también. En la medida en que fui creciendo, en la manera en que fui escribiendo el libro y en las influencias que yo fui empezando a reconocer, mi idea fue cada vez desenraizarme un poco más de lo que es las grandes sombras de papá Tolkien y enraizándome en lo románico, en los cantares de gesta, en el Cid, en el Rondán, que tienen como característica ser, digamos, hay menos recurso a lo mágico. O sea, no sé, en la saga de los Nibelungos, por ejemplo, hay dragones, hay mucho enano, hay mucho objeto mágico, que es algo a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de fantasía hoy día. Sin que deje de haber cosas mágicas en lo románico, en lo más continental, tiene mucho más peso la figura del héroe como hombre, aunque sea un superhombre, digamos. O sea, el Roldán de Ariosto, era capaz de desenraizar un roble con las manos. Ya, nadie puede hacer eso. Pero no dejaba de ser hombre, ¿no? O sea,
y un poco estamos dentro de esas luchas, y por eso en este libro, en estos libros, hay muchas naciones, pero son todas humanas. Y un poco eso es la mezcla que se va dando. La variedad que uno encuentra en Tolkien y Lewis está dado más por las nacionalidades que por ser una raza distinta. Bueno, interesante. Bueno, yo tengo una pregunta sobre lo que es un fenorito. Un fenórito. Eso, fenorito, eso. Primero, ¿de dónde viene etimológicamente esa palabra? Y segundo, ¿cuál es el rol que juegan? ¿Solamente un mero antagonismo o tiene un rol más bien de una posición filosófica tuya sobre alguna corrupción crítica de la sociedad? Sí. Bueno, ahí quizás al público que está presente que no ha leído el libro habría que explicar un poco antes que el gran quid de la saga, el gran como problema, porque en la gesta siempre hay un desorden que corregir, por eso hay un problema, digamos. Aquí en este caso, además del colapso del imperio, que es con lo que comienza todo, ese colapso está dado por una serie de discusiones que llegan a ser violentas a nivel doctrinal, ¿no? Que es un poco lo que pasó en las guerras de religión en Europa en el siglo XVII y XVIII. Y los fenóritos son, digamos, los druidas rebeldes, porque en este mundo la casta sacerdotal o la casta que está a cargo de la conexión con la divinidad son los druidas, ¿no? Porque en el fondo los druidas tienen esa conexión con la naturaleza y a través de la naturaleza hacia el creador de la naturaleza. Y entonces los fenóritos son muy importantes, no solamente como antagonistas, sino que también porque sus ideas encarnan todo lo que es contrario a los ideales del Imperio de Dala, donde los fieles de los... Entonces, a nivel ideológico son súper importantes, porque si no, no se entiende una guerra como la que se plantea en el libro. O sea, el hecho de que sea una guerra por razones religiosas. Claro. Pero en el libro también desarrolla que hay algunos que ni siquiera entienden muy bien la idea religiosa. Sí. Es que en ese sentido me parece que es muy parecido a lo que siempre ha pasado, digamos, ¿no? O sea, en las guerras de religión del siglo XVII y XVI, que tenían razones religiosas profundas, o no sé, o en las yihad que pueda haber predicado, no sé, Mahoma en su momento, me voy a perder con las fechas, 632, 611 creo que, si no, me corregirán. Claro, los líderes por supuesto que tenían muy claro, digamos, y probablemente los estudiosos y la gente educada de la época entendía perfectamente qué es lo que se estaba jugando. Pero de ahí a que toda la población entienda hasta en profundidad qué es lo que se están jugando, eso yo creo que nunca ha pasado en la historia, digamos, ¿no? O sea, Pero si no se entiende la razón de la guerra, pero también hay un profundo sentimiento de lealtad hacia el propio lado. Eso sí, porque en el fondo una persona puede no comprender hasta el fondo los planteamientos filosóficos que se están sosteniendo o por los que se están combatiendo, pero sí sentirse parte de una comunidad. Yeah. O sea, de una comunidad importante, y que en ese sentido la gente... por eso puede haber gente buena y mala de ambos lados, a pesar de que uno pueda objetivamente decir esta doctrina está mal, Claro. o está bien. Pero en el fondo, cualquier fiel del imperio, en el fondo siente que, porque es efectivamente así, que ha sido invadido por esta gente del norte, digamos, que aparte está arrasando sus ciudades, digamos, y él entonces tiene que defender, y además mataron al emperador, mataron a los reyes, ¿dónde quedó, bueno, eso que me da unidad, mi patria, digamos, ¿no? Pero si uno se pusiera por el lado fenórico, si uno hiciera esta historia por el otro lado, los fenóritos podrían decir, nosotros estamos liberando al mundo de un imperio invasor, de un imperio opresor, digamos. Entonces, también están luchando por libertad y por no sé qué, y por... Bueno, voy a volver a la primera parte de la pregunta. ¿Qué es un fenórito y digo, qué significa esa palabra? ¿De dónde salió? Ya, la palabra no tengo idea de dónde salió. Porque es de esas cosas que, a ver, yo fui evolucionando en la manera de nombrar las cosas. O sea, este libro lo partí escribiendo como a los 14 o 15 años, cuando comenzaba con Erika alguna vez. Entonces, al principio, los primeros nombres que fui poniendo fueron un poco por cómo me sonaban, ¿ya? Y ahí terminaron con los años notándose influencias que yo no sabía que estaban ahí. Yo El Señor de los Anillos, por ejemplo, y el Silmarillion me lo leí una vez nomás cada uno. Ahora hace un poco volví a leer El Señor de los Anillos en inglés. Pero claro, obviamente con la cantidad de información que hay ahí, uno no retiene absolutamente todo. Entonces, en el canto segundo, que se llama La Corona de las Montañas, se narra el viaje hasta una ciudad de las montañas que se llama Gárdaras. En los primeros borradores de mi historia, yo sabía que tenían que ir a alguna ciudad escondida, pero no tenía todavía del todo claro cómo iba a ser. Entonces, en las primeras como ideas en mi cabeza, Gárdaras era una ciudad como suspendida en los bosques, como
como plataforma, como pasa un poco al comienzo de una de las sagas de la Dragonlance, que hay una ciudad que es arbórea, digamos. Y después rápidamente, no sé por qué, fui cambiando, quizás por geografía, porque escogí el mapa. Garadaras está en la cordillera, escondida. Y pasaron muchísimos años, pero muchísimos años con el libro ya publicado. El año pasado yo volví a leer El Señor del Anillo, esta vez en inglés, y cuando estaba pasando las montañas nubladas y tienen que hacer el rodeo para entrar por Moria, me di cuenta que la montaña que no los deja continuar se llamaba Garadaras. ¿De dónde saqué yo el nombre de Garadaras? Bueno, me sonaba bien, porque Tolkien sabía poner buenos nombres, porque era filólogo, como mi amigo aquí. Pero yo a los 14 años no lo era, entonces hay algunos primeros nombres que simplemente me sonaron. Ya. El nombre Fenórito, los Fenóritos reciben su nombre del primer druida rebelde, que se llamaba Fenórito. Y de él toman su nombre ellos, ¿no? Los Fenóritos seguidores de él, porque al principio, para mí era una división más de bien y mal, entonces iban a ser los druidas blancos y los druidas negros. Pero uno va afinando un poco el criterio, va creciendo y se va dando cuenta que el mundo no es blanco y negro y que nadie se presenta a sí mismo como malo, nunca. Y si es que alguien lo hiciera así, nadie lo seguiría, digamos. Entonces simplemente no podían ser los druidas negros y decir nosotros somos los malos de la película, digamos, porque entonces tuve que buscar un nombre que no dijese nada. O sea, que fuese simplemente el nombre de una persona y su seguidor. Me parece que las montañas son más importantes que los bosques en las crónicas de la espada. Tolkien solía decir que estaba creando una mitología para Inglaterra. Sí. Quizás tú estás creando una mitología para Chile, para el mundo hispanohablante. Sí. Claro, yo creo que Tolkien partió con mucha más conciencia de lo que estaba haciendo de lo que yo tenía cuando comencé el libro, digamos, por una cosa de edad. Tolkien ya era una persona más o menos madura cuando tomó las decisiones que tomó. Y hay mucho que viene para mí desde muy de chico, digamos, ¿no? Juegos, etc. Yo estoy tratando, y eso fue una decisión consciente que tomé en algún momento, en concreto, en cuarto año de universidad, después de una prueba de Derecho Procesal. Una decisión concreta que fue enraizar toda la historia en lo que decíamos al principio, en la tradición central europea. ¿Ya? Y en cuanto Chile depende de esa tradición, porque venimos de los españoles, en parte, entonces sí, es una metodología que se podría aplicar a Chile, pero es universal, o sea, no está aplicada a esta franja de tierra. O sea, no es que, y por eso las cosas que cuento no se aplican necesariamente a cosas que hayan pasado en este país, aunque sí se pueden encontrar obviamente trazos importantes. La importancia que tienen las montañas en el libro tienen que ver con una persona que ha vivido siempre debajo de la cordillera de los Andes, digamos. O sea, con su presencia continua, ¿no? Aparte de mi padre que está por ahí, que es montañista, digamos, montañés. Nada, aunque yo no subiera a la nieve, digamos, siempre estuve rodeado de historias de cerros, digamos. Entonces, ahí puede ser que haya una presencia importante de la geografía chilena, digamos. Bueno, yo tenía una pregunta, dado que tiene el anillo de los Tanzani y todo eso. El libro tiene una cierta importancia con la heráldica, además, todo el libro tiene su escudo en la portada. ¿Tú cómo conociste todo lo que es ciencia o el arte de la heráldica y qué rol tiene concretamente en el libro? Ya, esa es una buena pregunta porque se remonta a los orígenes bien iniciales, ¿no? Antes de que yo comenzara a escribir el libro. Yo tuve la suerte de vivir un año y medio en Roma y fui al colegio, ya tenía 13 años, cumplí los 14 allá. Y en esa época, en el curso en el que yo estaba, se leía El Orlando Furioso, que es un romance en el sentido no romántico, sino que como de novela, una poesía épica en el fondo, en verso alejandrino, que es del Renacimiento, barroco, yo creo más posterior, ¿no? Que en el fondo es una continuación de la canción de Roldán, ¿ya? Hecha por un italiano, Ludovico Ariosto. Y, pucha, entre eso y que el semestre anterior leímos el Dante, que no necesita presentación,
A mí me entró por los ojos la importancia de la heráldica. Y el profesor de letras que teníamos en esa época, que hoy es famoso, Alessandro Daveri, también escritor, pero en esa época no. Me acuerdo que invitó a un experto en heráldica a la clase. Y nos explicó los simbolismos, de qué significaba esto, cuáles son los escudos parlantes, cómo evolucionó todo eso. Y la siguiente actividad de la clase fue salir por Roma, dibujando los escudos que veíamos y tratando de interpretarlos. Una cosa que solamente se puede hacer en el viejo continente, porque uno sale y no encuentra nada. Entonces yo lo encontré increíble como el dibujo mismo, como un blasón podía contar tanta historia, visualmente. Entonces cuando empecé yo a componer la mía, yo muy naturalmente resumía las cosas más que en títulos en dibujo. Entonces el canto primero, el lobo de plata es el blasón de la ciudad de Sillá. Y tiene su significado, que si leen el libro verán por qué el lobo de plata tiene ese blasón, digamos. Entonces la mejor manera de resumir, digamos, lo que pasa en ese canto es con ese escudo. Y así con cada canto. El lobo de plata, la corona de las montañas, que es Gádradras, el ejército del Fénix, que es el que se presenta hoy día, digamos, nuevo, y los dos que quedan, que son el águila de oro, que es precisamente la bandera del imperio, y el escudo del dragón, que no anticipo qué significa, porque eso sí que sería spoiler, digamos, pero que es el quinto y último libro. En tu concepción, ¿es la obra un libro que consiste de 4 cantos? Sí. 5 cantos? ¿O cómo? Sí, para mí es una sola historia. Sí. Una sola historia dividida en 5 cantos, pero que se canta de principio a fin. Es decir, si uno parte con el primero, no va a encontrar un final. O sea, hay una suerte de final al final del canto 1, pero que deja toda la historia abierta. O sea, se está incoando. Y el arco del héroe se cierra al final del quinto canto. Aunque haya otros arcos más pequeños, como el arco de Siyar, la ciudad, que ese sí comienza y termina en el canto 1. Pero la historia que quiero contar termina al final. Otra pregunta. Sí. Sí, el libro se llama Las crónicas de una espada. Sí. ¿Y qué es la importancia de una espada, no de la espada? ¿Qué es esta espada o quién es? Sí. Porque las leyendas medievales son llenas de espadas o armaduras que son que tienen almas. Claro. O son personas. Sí, sí. Sí, es cierto. Digamos, los caballeros le hablan sobre espadas, Roldán antes de morir tiene una especie de diálogo amoroso con ay, se me olvidó el nombre de su espada. Bueno, se me olvidó. Está la espada de Carlomagno, Yoyous. Sí, aquí el centro, digamos, del conflicto, o más que el centro del conflicto, las espadas en este libro son la esperanza, porque estamos metidos en una guerra, en un conflicto muy oscuro, y en eso puede ser aplicable a la vida de cualquiera, porque todo el mundo pasa momentos oscuros en algún momento, digamos, en los que pareciera ser que no hay retorno. O sea, el imperio está muerto al principio del libro, digamos. No hay ni emperador ni reyes y quedan 2 ciudades. Y pareciera que aquí ya se acabó el mundo, digamos. Lo que va a comenzar es una era gobernada por los fenóritos, que como todos sabemos son unos sanguinarios, entonces, o esa es por lo menos la visión que tendría cualquier fiel que está todavía resistiendo, ¿no? Entonces no parece ser posible que vaya a salir algo bueno de ahí. Pero está esa profecía, que es la profecía de las espadas con la que se abre cada libro. Si ustedes abren cada canto, está la profecía de las espadas. Que es una profecía que ya en esa época tenía por lo menos un milenio, que habla de los aceros que en el momento de la oscuridad se iban a revelar. Son 7. ¿Ya? 4 de esos aceros ya se perdieron, porque estaban en manos de los reyes en la batalla de los Campos Brunos por la que se abre la épica. ¿Ya? Y quedan 3. 3 que son míticas, porque tampoco es claro que existan. O sea, si toma cualquier fiel de cualquier ciudad, puede estar en contra o a favor de que esas espadas realmente existan, o que esa sea la interpretación de la profecía, porque si la leen tampoco es tan claro que son espadas. Entonces, esta saga habla de la revelación de una de esas 3. Y quise usar el artículo indefinido, crónicas de una espada y no crónicas de la espada, porque por un lado, no es necesariamente la más importante de las 3 espadas, y en segundo lugar, el funcionamiento mismo que tiene esta arma especial, digamos,
como que obligaba a ponerlo en indeterminado, digamos, porque se mantiene el misterio. O sea, la misma pregunta, ¿quién es? Esa es la pregunta de la saga. ¿Qué hace o quién es esta espada, digamos? O sea, el protagonista le da su nombre, él es el que nombra la espada y eso significa que él es el dueño, pero él mismo también tiene, hasta el final, está en oscuridad respecto de cómo ese pedazo de acero va a ayudarlos a salir, digamos. Entonces ahí hay un salto importante. En el libro se desarrolla lo que uno podría vagamente llamar el destino de la vida de ciertos personajes. O sea, pero digamos que el destino es una cosa bastante vaga para nombrarlo, porque más que nada es como que ellos se sienten llamados a algo. Sí. Y que justamente se caracteriza que estos dos personajes son muy amigos de toda la infancia y se ve como de cierta forma cada uno va por su camino, pero es más bien una llamada, no tanto una cosa que ellos eligen. ¿Tú qué visión del mundo tienes impresa para desarrollar esa idea así? Sí. Sí, la historia, digamos, de los personajes que van apareciendo en la saga está muchas veces construida desde la historia de una vocación. O sea, en el fondo, de la vida como una llamada a una misión que cada uno tiene y que cada uno tiene que descubrir, ¿no? En ese sentido está, en parte, pero solo en parte, peleada con esa visión en la que se nos dice que cada uno se autoconstruye y que da lo mismo de qué tradición uno venga o cuáles sean, sino que cada uno puede hacer lo que quiera, digamos. Sino que en verdad yo creo que las personas tenemos una función que tocar en la orquesta que nos tocó vivir, digamos, en nuestra propia vida. O sea, y uno puede escuchar o no escuchar esa llamada. Y es escuchando esa llamada donde se despliegan, y ahí sí uno construye su personalidad completa, digamos, ¿no? Pero eso implica que hay un diseño detrás, que nosotros no somos obra del caos, como el mundo no es una obra del caos, digamos, ¿no? O sea, que podría ser esa la posición fenólica, ¿no? O sea, el mundo es porque es y no tiene explicación, digamos, y como no tiene explicación, no busquemos reglas para encontrarle un sentido al mundo, y por lo tanto da lo mismo cuáles son las reglas morales y no sé qué. En cambio, la posición fiel es, no, el mundo es ordenado, como la naturaleza es ordenada. Los árboles no, esto es lo que te diría un druida, digamos, los árboles no cambian las hojas en cualquier época del año, sino que todos los árboles cambian, los que cambian las hojas las cambian en otoño, ¿no? Entonces, hay unos ciclos, y eso se repite también en la vida de los personajes. O sea, ellos tienen que descubrir su vida. En ese sentido, esta saga podría estar dentro de esa otra como gran línea de literatura, que es el de las novelas no me acuerdo el nombre en alemán, pero las novelas de juventud, donde el héroe tiene que encontrar su cometido y cumplirlo. Y está siempre la posibilidad de cambiar, hay una responsabilidad. Entonces los dos personajes principales, Julián y Damián, son muy amigos y tienen llamadas distintas, pero complementarias a una misión mayor. Ya. Y que es parte del poema que sale al principio de todo el libro. Claro, sí, efectivamente. Acá el libro además tiene su pequeña poesía de inicio que de alguna manera resume lo que va a pasar en ese libro, aparte del canto de la espada. Sí, El Señor de los Anillos es un mito precristiano. Sí. Escrito por un católico que quizás dirige no al Cristo, sino al punto de recibir su historia, su mito. Claro. El mito real, ¿no? Y las crónicas de Narnia son una alegoría cristiana, escrita por un converso, quizá. No exactamente un mito. Claro. ¿Cuál es Sí. tu libro? Sí, es importante esa referencia, porque en el fondo, a ver, efectivamente, Tolkien hace su mito precristiano que conduce hacia la revelación total, pero que no solo la incoa, y la crónica de Narnia es claramente alegórica, digamos, ¿no? Sí, En mi caso, yo no podía soslayar la existencia de un creador, digamos, porque yo también me propuse, de alguna manera, rescatar esa otra Edad Media que hoy en día no está en los grandes medios de comunicación. Hoy cuando uno prende la tele y ve la Edad Media, lo que ve es invierno. Es invierno, hambruna y peste. Cuando la Edad Media, que también por supuesto tuvo inviernos, tuvo hambrunas y tuvo pestes, como los tuvo el siglo XX, el XVII, el XII, el V. Pero la Edad Media es una edad con mucho color, con mucha alegría, con mucho carnaval, con mucha cultura también, con universidades. O sea, hay todo un amplio espectro que se está dejando de lado porque nosotros diseñamos medieval y pensamos en una piedra y un palo. Entonces, yo lo que quise fue rescatar, entremos un poco en la cabeza de una persona de esa época. La Edad Media no se puede entender sin religión.
porque ellos daban sentido a su propia época de la teología. Entonces, claro, si yo hubiese tenido que escribir un libro en la Europa, tendría que haber necesariamente puesto a la Iglesia o bien la católica o la ortodoxa, pero poner alguna referencia ahí y hacer referencia a la revelación o a la teología. Como yo estoy en un mundo, aquí me estoy poniendo en un mundo imaginario, en un mundo posible, pero que quería que tuviese ese olor a Edad Media más allá de la conspiración, digamos, sino que a Edad Media más de fondo, tenía que tener ese componente religioso y que tenía que ser de alguna manera también el Dios único y no el politeísmo, porque si no estoy haciendo más referencia a la antigüedad que a la Edad Media pura y dura. Entonces, el ejercicio que yo hice fue el siguiente. Hagamos un mundo donde está nuestro Dios. Nuestro Dios, el Dios trino y uno, digamos. Pero es un mundo donde no ha habido revelación. O sea, Ya hay una especie de revelación. Hay una especie, pero no ha habido la relación que conocemos nosotros, de Dios que elige un pueblo, que guía al pueblo elegido del desierto, que le va diciendo cómo actuar, no. Aquí simplemente está una revelación inicial a los druidas de, mira, existo. Claro. Y todo el resto sáquenlo por la fuerza de la razón. Entonces, es de alguna manera una religión natural, ¿ya? Y por eso la casta sacerdotal son los druidas, porque la manera de acceder a la divinidad es a través de lo creado. Y por eso su nombre propio es el creador, que es el único nombre, que me parece a mí, que uno podría darle al ser supremo si es que no tiene revelación, porque si no, uno no tiene cómo saber qué es la sabiduría misma, qué es digamos, unitrino, qué es el Dios Padre. Todas esas cosas las sabemos por revelación, en principio, ayudados. Pero qué es el creador, eso sale por la vista, ¿no? Uno ve una montaña y dice esto, ¿de dónde salió? Tienes dos opciones, o de la nada y del caos, o hay un orden. Si hay un orden, hay un ordenador. Ya. Entonces, en ese sentido, es el mismo creador el que hace las llamadas a estos personajes, el que salva a la humanidad en el momento en que las bestias estaban por devorarla, el que tiene actuaciones en la historia que son salvíficas, pero a un nivel mucho menos intenso que en nuestra propia historia real, digamos. O sea, porque no está el envío de su hijo. Pero sí, la moral es la que se desprendería de cualquier moral natural. Bueno, hay una cierta mirada que tiene el personaje. Por ejemplo, cuando está Damián mirando desde la torre de Ciar al mar, uno no solamente ve la descripción tuya del mar, que ya es muy rica, sino que una cierta emoción hace mirar al mar. También cuando se mira a las ciudades, cuando está Julián mirando a la ciudad desde lo alto por primera vez, esa emoción del mirar, esa como que no es la mera descripción de fenómenos, sino que el personaje mismo metido en la mirada. ¿Eso tú crees que tiene parte de, o que se debe mucho a que tú te moviste mucho por Chile y por, bueno, también Italia ahora, porque tu papá era militar, supongo? ¿Sí? ¿Sí? ¿La pregunta? Eso, que ¿cómo se relaciona tu traslado continuo durante tu vida con la visión que tienen con los personajes con ciertos paisajes? Sí, ahí, bueno, tendría que tenderme, digamos, porque en el diván del psicólogo, digamos, porque tampoco es que lo haya pensado yo tanto, digamos. ¿Cómo afectó en mi vida el hecho de que cada 2, 3, 4 años estuviésemos moviéndonos de lugar? Pucha, no sé. Me hizo escuchar muchas historias y conocer mucha gente. Y a mí siempre me ha gustado mirar. Digamos, yo dibujo desde chico, digamos, y la naturaleza y los paseos y después ya el viejo continente con la cantidad de detalles y cosas que uno tiene. Para mí la vista siempre ha sido muy importante, digamos. Entonces, al momento de escribir, bueno, describo desde lo que estoy viendo. Yo los paisajes de Ciar, Dardadon, Gárdaras, los Campos Brunos, la Llanura Dorada, como que los tengo en la cabeza. Entonces yo cuando escribo, describo lo que estoy viendo. Esos paseos por los bosques, el sol que sale. De hecho, al principio tuve problemas porque el lugar en el que nosotros solemos veranear, una parcela en el Tutoral, los bosques de alrededor son de pino y de eucalipto, que ninguno de ellos cambia las hojas. Son todos siempre verdes, digamos. Y las quilas y los árboles nativos en general en Chile también son siempre verdes. Entonces, claro, yo me di cuenta tarde, y esas son las modificaciones que fui haciendo cuando iba revisando, que si mi libro comenzaba en otoño y Julián miraba desde la cumbre digamos, de la torre más alta de Ciar y miraba hacia el bosque grande, a menos que hubiesen sido puros eucaliptos, que no quería que fuese el caso, digamos, ese bosque obviamente estaba rojo y yo lo estaba describiendo como verde al principio. Claro.
Entonces ya, esas son las cosas que uno va, por eso es importante darle tiempo para que las cosas reposen, digamos. Va afinando, digamos, ¿no? La medida que yo fui conociendo más bosque, me fui dando cuenta, o sea, yo siempre supe que los árboles cambiaban las hojas, pero se entiende, ¿no? O sea, hay una cosa como de experiencial, digamos. O sea, Claro, no es lo mismo relatar una teoría que lo visto. claro. O sea, yo viví en Santiago también, veía como los árboles se caían las hojas, pero donde yo salía a jugar en el campo, los árboles tenían hojas siempre. Okay, va un poco por ahí. Ahí hay cosas efectivamente que de la vida se reflejan en la literatura. Tu mundo consiste no solamente de textos, sino también de dibujos, mapas, de todo. Sí. Y me parece que tú no eres solamente un escritor, sino también un artesano. ¿Cómo funcionan distintos tipos de creación en la creación de tu mundo? Sí. No es una cosa muy orgánica, no es que yo tenga un método como ya voy a ponerme a escribir y después dibujo la escena, pero cuando uno está creando, cuando uno está armando historia, continuamente van viniendo formas también a la cabeza. Y a veces esto lo quiero dibujar, ¿no? Ahí lo dibujo, no sé qué. O a veces hago un dibujo que no tiene relación inicialmente con la historia, pero que después la historia termina acabando en un lugar parecido a ese. Entonces puedo readaptar el dibujo, o al momento de crear un personaje, por ejemplo. Ahí, por ahí andaba dando vuelta un compañero mío de colegio, digamos, pero no los guardo, digamos. Pero si estuviesen por ahí los cuadernos que yo usaba cuando estaba en educación media, digamos, en las partes de atrás, hay muchos personajes que desfilaron por ahí, digamos, ¿no? No todos terminaron en novela, digamos, pero hay una retroalimentación entre lo que dibujo y lo que escribo finalmente, digamos. Así que ayuda mucho. Y ahora, con todo esto de darle como tiraje al libro, a la publicidad, he vuelto a dibujar como no dibujaba hace años, digamos, estoy haciendo 1 o 2 dibujos por semana, entonces he mejorado mucho el estilo, eso también ha sido bueno, digamos. Yo siguiendo la línea del dibujo, ¿cuál es el estilo del dibujo? Porque si bien es una épica medieval, no me parece una ilustración de tipo medieval. No, efectivamente no, porque yo no soy medieval, digamos. Entonces, claro. Bueno, tampoco contemporáneo. No, a ver, no sabría yo qué estilo es porque tampoco es que yo haya estudiado arte, digamos, entonces tampoco estoy muy al tanto de cuáles son las distintas líneas artísticas de la ilustración de novela. Es como siempre dibujado, que trata de ser más o menos realista, pero sigue siendo un dibujo en grafito o un dibujo probablemente tal, con perspectiva, con profundidad, y que toca temas medievales, eso sí. Trato de que de mantener ciertas como normas amplias respecto de lo que estoy viendo, ¿no? O sea, yo estoy, se supone, en el siglo XII y XIII, por eso en ninguno de mis dibujos hay armaduras completas, que son posteriores en el tiempo, ¿no? O sea, qué tipo de espada. O sea, hay cierto criterio histórico que aplico con cierta libertad, ¿ya? Como por ejemplo que los paladines usan coraza de escama, que era la típica coraza que usaron los paladines de Carlomagno, del Imperio Carolingio, y según me he enterado después, también la que usaban los catafractas griegos del Imperio Bizantino. Entonces ahí también hay un... pero claro, yo no estaba pensando en miniar mi texto, en hacer miniaturas que es otro estilo, más de 2 dimensiones, mucho más simbólico en el sentido donde la proporción juega otros papeles. No, lo mío trata de ser un poquito más realista, sin dejar de ser un dibujo. Que eso también le da ese toque como fantástico, digamos, ¿no? O sea, de hecho... Es una cosa que tú viste. ¿De dónde salió este personaje? A ver, el personaje, yo he tenido muy buenos maestros a lo largo de mi vida, muy buenos profesores. Que fueron marcando de una u otra manera, profesores que estuvieron en un trato muy personal y que me ayudaron a ir cristalizando todas estas ideas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que Bruno tiene un poco de todo eso, del buen maestro, de esa persona que se dona completamente al estudiante y logra sacar lo mejor de él, ¿ya? No creo que la historia de Bruno sea una crítica social a nuestro sistema educacional, solamente porque no lo he pensado, pero ahora que me lo estás revelando, quizás hay algo de eso, digamos. Pero claro, todos los personajes, para que sean interesantes, suelen tener algún conflicto. Entonces, el conflicto de Bruno es ese, que es un profesor completamente entregado, de nuevo un conflicto de tipo vocacional, hacia su tarea y que en algún momento se desilusiona de su propia vocación. ¿Por qué? Porque no ve los frutos de sus alumnos.
o deja de verlos, porque la verdad es que sí hay buenos frutos, sí hay buena gente que ha salido de sus manos, pero se queda con lo malo, se queda con esos que no lo reconocieron, con esos que lo despreciaron, y por eso traba y cierra su academia. Y ese es el conflicto, digamos, porque él es infeliz mientras no haga eso para lo que está hecho, y por lo tanto está viviendo por voluntad propia una vida miserable, pero no lo ve. Entonces ahí está el conflicto. Y ahí es donde entra Julián, que necesita aprender y tiene que convencerlo que le enseñe. Pero a mí es una historia que me gusta, aunque es una historia cortita, digamos, pero que está ahí en el canto 2. Sí. Bien. No, vemos para muchas razones, quizás queremos transportarnos a un nuevo mundo, o observar una cultura distinta, o participar en un mundo real. ¿Cuál es lo más importante para ti como autor y cómo lo hiciste? A ver, yo este libro lo partí escribiendo por gusto. O sea, yo creo que dentro de la creación artística eso está en el primer lugar, digamos. Uno quiere y tiene como una cierta necesidad de crear, ¿no? Como cuando uno parte dibujando de chico, ¿no? Cuando un niño de 10 años empieza a dibujar, no lo hace pensando en que va a tener una exposición de arte después, ¿no? O sea, está dibujando porque le gusta dibujar. Y después de ese gusto se pasa a, si es que la cosa evoluciona y va bien, se puede llegar a pasar al paso siguiente, que es conectar con algo muy importante de la realidad misma. Yo creo que el arte, a través del gusto, a través de la belleza, que es un gusto que genera en el artista y también en la persona que lo ve, ya sea música, pintura, escritura, danza, pero si es que es auténtico, y espero que esto lo sea, hace una conexión con la realidad misma que nos permite entendernos. Porque en la realidad, en el mundo que nos toca vivir, y eso lo tomo de Ignacio Valente, un crítico de arte importante, de un literario importante, en la realidad que nos toca vivir día a día, nosotros estamos llenos de estímulos por todos lados y la realidad no nos llega depurada. Cuando uno va al mar, a la playa, no contempla inmediatamente la belleza del mar. Siente el viento en el oído, la arena que se te mete por todas partes, los gritos de las gaviotas, el señor del cuchuflí, ve el agua que va y viene, pero también los olores que van y vienen. Y claro, y no necesariamente, y uno se puede perder entre tanta cosa y no ver la belleza del mar. Pero cuando uno lee un poema sobre el mar, la realidad se te presenta ya depurada. El artista te presenta, eso es lo que quieres que se siente a tu vista, digamos, y uno oye la belleza de las olas en un poema bien escrito. Entonces, yo creo que toda literatura, toda escritura tiene valor en la medida en que sea bella, es decir, que guste, y que te permita conocer mejor algo que uno ha vivido. Y en ese sentido la épica es muy interesante porque nosotros nos entendemos a nosotros mismos como historia. O sea, nadie es capaz de recordar toda su vida, sino que lo que uno hace es una historia de su vida. La épica es eso. Entonces la épica es una historia que se proyecta hacia el futuro, que da un sentido a eso que se está narrando. Y yo creo que cuando uno lee una historia épica, o ya sea El Señor de los Anillos, o El Cantar de Roldán, o el del Cid, en el héroe uno de alguna manera puede reflejar su propia vida y sacar conclusiones para después la pelea que a uno le toca vivir. En la medida en que uno también tiene obstáculos que superar, también desafíos que ganar, y también, igual que los héroes, habitualmente ese desorden que está en la propia vida se reordena en la medida de la donación de sí mismo. Casi todos los héroes son trágicos, no todos, casi todos. Y los que no son trágicos pasan por algún tipo de muerte, digamos. Y eso desde Harry Potter hasta digamos, Ronda. O sea, todos pasan por ese periodo en que tienen que entregarse, y de esa entrega viene lo otro. Sí. Tú desarrollas mucho lo que son los pueblos bárbaros en estos libros. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué surgieron estos pueblos? Porque me sitúo en el Imperio Romano, y el Imperio Romano siempre tiene la presión del bárbaro. Ya, o es sea, como la contraria a la civilización. Claro, pero hay un bárbaro que se está civilizando en el libro, Sí. mientras que el imperio se va degenerando. Sí. Me gustan esas como dicotomías, en el fondo, que al final el bárbaro no es tan bárbaro y el imperial no es tan imperial, digamos, ¿no? Pero están esas posiciones previas que son por ese lado. No sé si estamos más o menos con el tiempo, parece, no sé si alguna última. Buenísimo.
aparentemente yo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les recuerdo que estaban vendiendo los 3 libros hasta el 3 afuera, por si se les entusiasmó la entrevista, para que, bueno, si lo compren o lo lean. Muchas gracias. Eso. Bueno, y muchas gracias a todos. Quizás alguien en el público quiera hacer una pregunta, una buena sugerencia esa. Alguien que quiera... Yo estoy perdido con las horas, así que no sé si... Un comentario. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir, por participar de esto, que bueno, es un momento bien especial, digamos, el lanzamiento de un libro y compartir una novela que cada uno le ha tomado tanto tiempo, así que ojalá les haya interesado y quieran profundizar un poco más en esta historia de fantasía. Muchas gracias a todos.